¡Pato! Dale, dale, no hay problema. ¿Cuánto vamos? 47. Apretar acá. ¿Qué tengo que apretar ahí? Ah, qué boludo. Un segundo, cualquier botón es. Ah, no lo vi el control. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cabezas de Tarmo, el lugar donde discutimos, analizamos y filosofamos sobre Magic the Gathering acá en Argentina. Transmitiendo, en mi caso, desde Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires, desde el conurbano, desde el oeste. Y hoy, en una ocasión muy especial, me acompaña como co-host ni más ni menos que Maxi Arguello Sosa. Maxi, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo súper de 10 acá, muy emocionado de compartir con vos este episodio. Y hablando de eso, Buenísimo. ¿de qué vamos a hablar hoy? Te dejo que lo presentes vos, el tópico de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar, obviamente, de las cartitas que tanto queremos, amamos, Sí. pero más principalmente estamos hablando de un formato que no está regulado por Wizard y que tomó mucha fuerza hace más o menos 3 años, se podría decir. Sí. Se llama Premodern. Premodern, exactamente. Vos pensás Premodern y estamos hablando antes de lo que es el formato conocido como Modern, ¿viste? Que no es tan nuevo, ¿no? Que empieza con 8ª edición, ¿no? Ahí es donde empieza la época moderna de Magic y la época a que se alude dicho formato Premodern, el que vamos a hablar hoy, se refiere a cartas. Claro, Mirrodin. Claro. Se refieren a cartas desde el año 95, que es 4ª edición Ice Age, hasta Scourge, Azote, ¿no? En español. Esa vendría a ser la época considerada la época de Premodern, ¿no? Mejor conocidos por algunos como Old School 95 también. Sí. Sí, también algunos lo conocen así. Es un formato que bueno, nada. Es un formato que viste que está el old school. Sí. Que juegan todos con alfa. Sí. No es alfa, más que beta juegan, porque alfa, las cartas de alfa no más jodido usarlas. Sí. Pero juegan beta, limited, no me salen las expansiones Legends, Legends, The Dark, Arabian Nights. Sí. En lo que sería Old School, claro. 93-94, ¿no? Que es hasta algunos incluyen también Ice Age, ¿no? Pero la intención justamente de Premodern es la de abarcar ese nicho de continuidad entre lo que era. Entonces, más allá de. Ahora tenemos un pantallazo de lo que sería qué cartas utilizar. ¿Qué vendría a ser para vos, que sos muy conocido en el ambiente local como uno de los más grandes entusiastas de este formato? ¿Qué sería el formato en tu experiencia? Sí, y ¿a quién apunta? ¿No? Es decir, cuando uno habla de un formato creado por una comunidad de jugadores o por un jugador en especial, uno supondría que lo masiviza porque eso trasciende de su grupo de amigos o de su comunidad local o de las tiendas en las que se mueve. O sea, lo hace para compartirlo y para que le digan, miren, esta es una nueva vieja forma de jugar Magic, ¿por qué no nos abocamos a esto? O sea, ¿para quién pensás, más allá de eso, a quién estaría apuntado este formato? Claro. Bien, es
apuntado siempre va a ser apuntado para la gente nostálgico. El nostálgico que jugó mucho tiempo en el extendido viejo, se podría decir. Se podría decir el extendido viejo que abarca desde el año 96, se podría decir. Desde el 96 en adelante empezamos a agarrar varias expansiones así. Viste que estaba el extendido y estaba el Sí, me tipo acuerdo. 2, no se decía Sí, esto, sí, me acuerdo patente. era el Sí. tipo 2. Y bueno, y quiere volver a agarrar esas cartas. Sí, Quiere volver a agarrar esos mazos, jugar, ¿viste? sí, Eso es más al que apunta el pre-modern. sí. Pero empieza a abarcar mucho más después. Empieza Sí. a ser más, abarcar mucho más el tema. Porque Sí. hay gente que conozco ahí que le gusta, vieron las cartas, todo viejo, le encantó y las cartas son más viejas que él. Sí, Así que, nada. sí. A mí me pasó en el último torneo que jugamos, un rival en particular, el tipo conocía las cartas, no jugaba mucho en esa época, de hecho su mazo era más bien el de estándar de esa época, el estándar de legiones, embestida, por ahí. Y lo tenía ahí el mazo. Y bueno, era totalmente funcional, ¿no? Power level, cartas más, cartas menos, pero era funcional porque las cartas son más o menos de la misma época y todas corresponden a una época en el Magic en el cual, sobre todo vos mencionaste extendido 96 en adelante, que no había tanto desfasaje en el nivel de poder de las cartas. No era tan broken, no era que salía una carta rota tras otra como suele pasar hoy por hoy en Magic a veces. Entonces, tranquilamente ese mazo podía plantarle cara, mejor dicho, a mazos que tienen staples de toda la vida, tipo espadas en guadaña, Lightning Bolt, etc. Entonces, sí, es muy, muy válido ese punto de vista también. Y dicho esto, o sea, está bien que el formato se juega con las reglas de ahora, de hoy en día, con el Mulligan, el llamado London Mulligan, ¿no? Y ciertos cambios de reglas que se fueron sucediendo en los últimos años. Más allá de eso, y de tener las cartas, ¿qué crees que debería tener un jugador nuevo de Magic para poder interesarse en Premodern? Particularmente, por sobre otros formatos semi-competitivos, por así decirlo. Y mirá, además de tener las cartas, tenés ganas de jugar, divertirte y por ahí conocer cosas que no llegaste a disfrutar bien en su momento. Porque yo empecé a jugar Magic en el año 99. Sí. ¿Sí? Así que yo nunca pude agarrar el poder, por ejemplo, de un mazo Survival con Recurring Nightmare, el estándar. Sí. El estándar, año 97 más o menos. Sí. No lo pude, nunca lo pude usar bien como tiene que ser. Claro, esto te da esa posibilidad de volver a poder jugar esas cartas, volver a jugar mazos, interacciones que no hay forma de poder jugar. No hay forma, que no hay chance. Sí, que está recluida a ciertos formatos nada más, tipo por ahí que ponerle Commander, ¿no? Qué bueno que mencionás. Bueno que mencionás. Te da esa chance, ¿viste? Qué bueno que mencionás la época en la que jugás, en la que empezaste a jugar, a comparación con momentos antes de que vos empezaras, porque por ejemplo yo empecé en el año 2000 a jugar. Era el bloque Mercadian Másquez. Y uno de los primeros mazos que me armo, digamos, competitivo a nivel tienda era el Counter Rebels. Y yo decía, esto no puede ser mejor, esto está buenísimo. Y después venía la gente más grande y me decía, bueno, sí, vos porque no estuviste en el bloque Saga de Ursa, por ejemplo. Eso era lo mejor de lo mejor. Y bueno, Premodern me está dando la posibilidad de experimentar, por así decirlo, a modo de viaje en el tiempo, cómo son algunas de las interacciones de esa época, conviviendo también con los clásicos de todos los tiempos o arquetipos de todos los tiempos como Burn, Stompy, White Winnie, So, etc. Así que sí, es muy válido el punto ese. Así que, entonces, resumiendo, sería alguien que quiere
probar una época del Magic en la que tiene un power level considerable y a su vez es balanceado. ¿No? Claro, es alguien que tiene ganas de. Es alguien que tiene ganas de volver a revivir extendido. Pero Claro. no es un extendido normal, es un extendido más extendido de lo normal, ¿entendés? Porque vos pensás que en Extended nunca pudo haberse cruzado legiones con Ice Age. Sí, ejemplo. sí. Entonces se abren algunas otras posibilidades. Esa es la idea. Claro. Sí. E insisto con lo del balanceo, porque siguen siendo, sacando las listas de las cartas baneadas, por ejemplo, que ya vamos a hablar más adelante, sacando esos pormenores, sigue siendo balanceado, que es justamente lo que hace que un juego sea un juego y vos, por más que quieras tener esa cuota de nostalgia, revivir, ¿no? Porque los detractores del formato van a decir que es pura nostalgia, que esto que el otro, pero la verdad es que no tenés dos partidas iguales, por más que los mazos sean iguales. O sea, hay mazos mejores que otros, pero no sucede eso en todos los formatos de Magic. O sea, Sí, no pasa también en Legacy. Está bien que en Legacy por cada tanto hay cartas nuevas, pero a lo que voy es que estos formatos de nicho donde ya el pool de cartas está establecido, que es un pool bastante considerable, aún te sigue dando horas de juego y no sé si más. O sea, yo por lo pronto no voy a cansar de jugar esto mientras se pueda jugar, pues los arquetipos son un montón. Así que sí, está bueno eso. Sí, eso sí. Entonces, sí, Algo que me llama la atención, por ejemplo, uno de los chicos Sí. viene con, por ejemplo, un Trinity Sí. Green, que es mazo de elfos, sí, pero le pusieron un playset de survival, cosa de poder tener el elfo exacto que necesite en el momento y todo súper eso. roto. Sí, súper roto. Sí, Ahí sí. ahí ya te empieza a cambiar muchas cosas. Sí, sí. Te abre un abanico más de mazos que decís, wow, qué Sí. loco esto, y te enganchás, te empezás a enganchar. Y lo loco es que en esa época el Trinity Green con Survival jamás hubiera ocurrido. O sea, hubiera sido una de las cosas más Claro, destruidas tal del planeta. ¿Entendés? En lo que ya era de por sí un buen mazo el Trinity, yo me lo acuerdo. Que después mutó a Fires, ¿no? Que sería lo más cercano que se me acuerde ahora. Pero no, con Survival es otro tema. ¿No? Totalmente. Es terrible. Totalmente, sí. Terrible. Y entonces, ahora estamos intercambiando un poco de lo que son semi-anécdotas o pseudo-anécdotas. Vos ya dijiste que la filosofía del formato es, digamos, divertirse, comprobar, o sea, poder tener esas jugadas que no te permiten otros formatos y todo, ¿no? ¿Cuál crees vos entonces que sería la crítica a nivel juego, o sea, en cuanto a cartas? ¿Qué es lo que no hay en este formato? O sea, que vos le decís a uno nuevo, mira que si vos querés hacer tal cosa en Premodern no la vas a poder hacer por X motivo. ¿Cuál sería una crítica en cuanto a las cartas en ese sentido? ¿Cuál crees que sería? A ver, lo primero, Sí, alguien que quiere venir a jugar Premodern. sí. Y te digo, y olvídate de un Planeswalker. Olvídate de un Planeswalker. Primero en principal, O sea, olvídate sí. que vas a tener un subjuego dentro de lo que es el juego principal de Magic. Yo estoy a bordo con eso, ¿eh? Mirá que me encantan los Playwalker, pero sí. Es un buen descanso de ellos. Sí, totalmente. Es bueno eso. Los equipos, olvídate, acá directamente. Sí. Rancor, lo más cercano que tenés. Si no lo único. Tenés los equipos que no van a estar. Aparece la palabra equipos. ¿Entendés? Claro. Acá hay encantamientos directamente. Sí. Encantamientos y nada más, gracias. Sí. Cambian.
Sí, sí, también Ahora vos una persona ya no, fíjate que como juegan ahora, Sí. no existe más, después por ahí te agarran, vos escuchás a una persona de los que juegan con los formatos ahora, Sí. y te dicen auras, Sí, ¿viste? sí. Ese término. Sí, 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 sí. Que si bien cartas como Rancor, que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, eh, tiene el subtipo Aura, ¿no? Claro. Para nosotros que es encantar criatura, no cambia mucho, sino que es la nomenclatura en realidad. Pero eso es lo más cercano que vas a tener a un equipo. Y más concretamente hablando del Rancor, que lo podés volver a rejugar. También otra cosa Claro, tiene esa cosita que Claro. puede sonarte como un equipo, claro, totalmente. Claro, pero después para de contar. Después otra cosa que se me ocurre son que tenés la Fetchland, solo tenés las 5 originales de Onslaught. Y estas solo pueden buscar básicas. Claro, acá tenemos las Fetchlands. Mm. Eso, tenemos las Fetchlands. Entonces, otra cosa que también te va a saltar enseguida es el tema de no hay duals, no vamos a usar las duals, por más que en los extendidos de antes se usaban. Sí, 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 sí. Entonces por ahí de repente alguno piensa, pero las bases de maná entonces son jodidas. No es tan así. No, Te rebuscas un poquito y se puede jugar. No, porque seguís O sea, vos sabés bien, nosotros jugamos, tuvimos un match, Sí. vos y yo, donde vos jugabas hoy y yo jugaba el SO 5 colores. Claro. Y vos jugaste. ¿Viste? Y vos jugaste bien. Yo jugué bien, dentro de lo que pude jugué también bien, pero tenés las bases de maná para aquellos que... Porque es la crítica que yo he escuchado de otros tan llamados jugadores competitivos, ¿no? Que no le gustan estas clases de pseudo formatos, eso citándolo a ellos, porque por el tema de las bases de maná. Acá todos estamos jugando el mismo juego, las mismas cartas caras de siempre. Este es solo otra manera. Es solo otra manera. No digo que sea ni mejor ni peor, pero bueno, esa persona probablemente no le habrá gustado recibir 5 puntos de daño por sitios Brass o alguna Painland, ¿no? Porque maneras hay. O sea, después tenés las... También hay gente que nos carga que se usan las dual de invasión. Las que entran en juego giradas. Claro, las tablets. Sí, esas. Y bueno, es lo que hay. Forma parte de la velocidad, pero bueno, pero son también bastante usables. pero también tenés cartas muy oscuras, que yo no sé cómo no las reedita Wizard, no les cuesta nada, como los cubiles. Los cubiles de Planeshift. Los cubiles son buenísimos. Yo no las vi en ningún los otro lugar. Son buenísimos. No las vi. O sea, sí. Imagínate que vos podés jugar con Gemstone Mine, de usar 2 veces Gemstone Mine, sacando el maná que vos querés, y jugás un cubil y volvés a jugar después de Gemstone Mine, es buenísimo. Sí, es genial. Y encima, esa interacción solo la podés ver en Commander si te sale. Y los cubiles tienen un montón de trucos, ¿no? Bueno, el que nombraste Gemstone Mine es un clásico y uno de los mejores, pero bueno, está la posibilidad. Y de última, ponerle más básicas. Es así, ponerle más básicas. Total, no hay Blood Moon en el formato. O sí hay. No hay. También. ¿Qué hay? Pero ¿no? sí. Hay Back to Basics. Jugar se puede, jugar no hay problema. Sí, por eso, la base. Claro, bueno, hay Back to Basics. Sí. Claro, eso sí. Pero nada, sí, jugar se puede, jugar con la base de mana. Yo he escuchado que te han dicho eso. Sí. Pero después lo prueban y les gusta. Mirá vos. Y dicen, y a ver si toco acá, y si a ver si toco allá. Y empiezan a probar. A probar. Mirá que bien, probaron y les pasó gusta. con muchos jugadores pro. Sí. Mira. No lo he visto, pero doy fe de que puede llegar a ser Hay así. muchos pro que están empezando a armar. Sí.
Porque al fin y al cabo es el mismo juego, son las mismas cartas. En nuestro caso yo lo que veo que hay una discusión muy que ya se torna tipo un meme, que es bueno, si vas a jugar cartas, si vas a jugar Premodern, que todas las cartas tengan el frame viejo y cosas así. Claro. Lo he escuchado eso, pero eso bueno, ya a esta altura del partido. Ojo, yo tengo varias cartas que, por ejemplo, yo juego el zoo y está bien, hay cartas que yo no pude conseguir las viejas porque no las tenía más y las tuve que volver a conseguir y no se encontraban viejas. Entonces, por mucho que me guste los Leones de la Sí. Sabana de Master 25, no son los Leones de la Sabana viejos, tienen otra cosa. Tienen para mí tienen otra cosa y calculo para vos también. Sí, El dibujo original. Por mucho que me guste Se entiende. el de Master 25 con la marca de agua, todo eso, pero nada, no pude conseguir los de cuerda. Así que, dicho esto, pasemos a una cuestión más bien técnica. Y que también es, en el episodio anterior nosotros hablamos de la lista de baneos nuevos que se mandó Wizards y todo esto. Así que lo linkeamos con ahora lo que sería la legalidad de Premodern y la lista de baneos. Legalidad ya dijimos que el bueno de Martin Berlin crea el formato, ¿no? Y pone una lista de baneos según en palabras de él. Lo vi en su blog premodern.com, creo que ya arrancó con una lista de baneos para asegurar la diversidad de arquetipos. Fenómeno, hasta ahí estamos bien. Sí. Ya hemos Premodern dicho Magic. premodernmagic.com, ahí está. Ahí establece las expansiones, ¿no? De cuarta Ice Age hasta Azote. Y vemos que la lista de baneos, a mi entender, no es tan extensa, ¿no? Y mirándola más de cerca hay unas cuestiones que, bueno, que son obvias de por qué está baneado y otras cuestiones de que tienen que ver con una cuestión de, bueno, paso a nombrar, la primera se me ocurre, Brainstorm. O sea, podemos filosofar largo y tendido sobre Brainstorm. Sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo, de que es un clásico de Magic, no solo un clásico de todas las épocas de Magic, pero creo yo, y acá corregime si me equivoco, de que es un baneo más que nada para que el 90% de los mazos no lleven Brainstorm. Claro, algo que se podría explicar es que, bueno, cuando Martin Berlin hace el formato, Sí, él lo crea en base a que sentía que estaba divertido con ese formato, tipo. sí, Pero sentía que también habían otras cartas que se estaban dejando muy de lado. Es justamente todas estas cartas que estamos abarcando en Premodern. sí, Entonces, bueno, dice, es como volver a agarrar extendido, ¿sí? Perfecto. Sí. Vamos a jugar extendido. Pero si vos ves un Brainstorm que estaba en extendido, vos ves Sí. Brainstorm ahora, sí. con la Fetch, ya estamos agarrando un nivel de poder bastante grande que pertenece a Legacy. Buenísimo, ¿sí? sí. Y la idea era como distanciarlo un toque con Legacy. Sí. ¿Entendés? Porque si no es prácticamente estás jugando casi, es muy parecido el formato. Sí. Si tuviese el Brainstorm, que cambia mucho las cosas. Y es una especie de un Legacy Light, es como más liviano. Sí, y además teniendo en cuenta de que la cabeza del jugador, incluso con cartas viejas, ha evolucionado con el correr de los años, entonces ya de entrada va a pensar en Brainstorm más X carta, Brainstorm más esto, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta de que Premodern se juega con las reglas vigentes y el Mulligan forma parte de esas reglas vigentes, el Mulligan nuevo. Incluso con eso el formato es balanceado, entonces tenemos casos como Brainstorm, casos como Force of Will también, ¿no? Volvemos porque es lo mismo, son cartas que Claro, en Legacy están en Legacy y son las cartas que mantienen el formato, Sí. tanto Brain para un mazo combo control, Sí. como el Force of Will sostener a los mazos combo que no de primer turno ya te limpian. Entonces es como
es como lo que ata el formato de esas cartas. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, Si sacamos esas cartas sí, de Premodern, de este extendido tan grande Premodern, es distinto ya el juego, ¿sí? Sí, Es sí. distinto. Pero si bien sacamos esa carta, hay muchas otras cartas también que tienen que estar baneadas para que no se desbalancee el formato sí. y sea algo estable para jugar. Y ahí ya estaríamos hablando concretamente de mazos, porque una que algún neófito miraría, ve la lista de baneos y ve Entomb, por ejemplo, ¿no? Que hizo su debut en Claro. Odyssey. Si ve Entomb, va a decir... Exacta, va a decir, esa carta es viste justo en el clavo con esa carta. sí, Está el Reanimator. sí, El Reanimator está entero. le Si falta bien Entomb. no hay un Griselbrand, no hay un Sí, Artan, ¿entendés? sí, Pero tenés bestias que entran a juegos zarpados si vos pones en Tom. Sí, Entonces como- imagínate que tenés Dark Ritual. sí, Dark Ritual. Dures. En Tom, Reanimate. Chao. sí, sí. No, O hay que sacarlos. o la, No que se me, puede. la que me hacían a mí de chico. Sepultar, ¿no? Y después exhumar. Tranqui. O sea, yo jugaba Ok. Bosque, Ave del Paraíso. Obviamente. O Bosque, Ave del Paraíso, Paso. Él bajaba un pantano. Pantano en Tom. Al otro turno exhumar. O sea, buscaba, no sé, Multani. ¿No? Multani, Claro. Multani, paso. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con o sea, tengo un incinerar en la mano, pero no Claro, lo mato. ¿Entendés? Entonces, claro, hay cartas que harían que ciertos mazos serían prácticamente, no quiero usar ninguna mala palabra, pero serían inalcanzables. No, serían guasos. Sí, Estaban rotos. Estarían rotos. estarían rotísimos en ciertos arquetipos. Acá estamos Esos que estarían rotos. Sí, estamos hablando del Entomb, concretamente en el Reanimate, aunque también otros tipos de mazos podrían sacar provecho de eso. Además es un instantáneo Entomb, o sea, con más razón, ¿no? Después estamos hablando... Es un tutor. Sí, es un tutor. Y hablando de tutores está también la tutor mística. Tutor mística también está baneada. Claro, la tutora azul. Claro. Demasiado fuerte. Sí, o sea, es fuerte. Si bien, por ejemplo, hace poco estuvo el baneo del Mystic Sanctuary en Modern. Y era básicamente eso. Era básicamente tutora mística. Y eso que estamos hablando de Premodern, un formato ya que en cierto sentido está salido de tema totalmente en Power Level. Imagínate lo que haría una tutor mística acá, ¿no? O bueno, cartas también que no tienen sentido de que ni siquiera se hayan impreso como... Y hay mazos control o combos. Sí, combos sobre todo, sí. Sí. Que harían mucho provecho de esa carta. Y después tenés, por ejemplo, Necropotencia. Bueno, no, eso ya es palabra mayor, Sí. ya es una carta icónica de Magic. Sí, sí. Bueno, ya se sabe lo que es una cochinada. Sí, es Y una... su hermano mayor también. Sí, la Jamos Bargain. Totalmente. Sí, la Es Jamos algo Bargain, totalmente. o sea, algún... ¿Sabes qué estuvo? Cuando se hizo el Premodern al principio, Sí. estuvo la no oferta de sabía. Jaume. No sabía, estuvo en las cartas legales, digamos, Estuvo. al principio. Entonces, No, claro, al principio estuvo. Y estuvo. Y entonces estaba el Sexy Rector, que es el mazo que abusa el Academy Rector. Claro, Academy Rector. Sí. ¿Entendés? Con el Academy Rector lo sacrificás con Cabal Therapy, Sí, con como- algún bichito que hagas sacrificar y buscaba encantamientos. Claro. ¿Entendés? Entonces vos agarrás, sacrificás al Rector, listo, pum, entró la oferta de Jaume. Sí, ¿Y qué cómo fácil. frenás eso? No lo frenás. ¿Cómo frenás eso? No lo No frenás. se vieron, jugaron un par de veces, todo un Sí, año sí. entero estuvieron jugando y dijeron, bueno, esta carta No. está muy linda, pero hay que sacarla. Claro. E insisto, es una carta que parece inocente, ¿no? O sea, algún newbie o no tan conocedor del Premodern ve y dice, bueno, pero la oferta de Jackmot cuesta 6 manás. Es un encantamiento, lo pueden romper con Disenchant, con Naturalize. Sí, pero no es gracioso que te lo bajen en el segundo turno o tercero. ¿Entendés? No es gracioso. Vos ya para ese momento vos ya robaste No, para nada. todas las cartas que querías.
¿Entendés? O sea, incluso si te lo rompes, vos ya podés responder y robar las cartas, no pasa nada. ¿Entendés? O sea, sí, tiene sentido. Después, otras cartas baneadas se me ocurren ahora, porque quiero dejarlas más bizarras para el final. Pero bueno, mientras me acuerdo están las que obviamente... Más bizarro para el final. Entonces, por ejemplo, te puedo tirar ahora te puedo tirar el monolito. El monolito siniestro. Sí, sí, sí. Sí, ese, ¿no? Claro. Claro. Es el monolito que es un acelerador, también Sí. es un Sol Ring, es zarpado. Sí, sí, también está Manabout, está también. Claro, no, bueno, sí, son Sí, cartas sí, que sí, la verdad sí. que No tienen, es claro, estúpido el poder ya que no tienen sentido. O sea, pensá que al día de hoy gente se queja de esas cartas en Commander, ¿no? Imagina que nos queda, Claro, seguro. que les queda a los jugadores de Premodern. La razón es sencilla. Mazos como Mono Brown en todas sus formas, le hace Tinker, Wildfire, ¿no? O que usan más colores, abusarían de todas maneras de esas cartas. Sería prácticamente el Wildfire imposible. totalmente. Sí, sí, o sea, yo por ejemplo, yo jugaba al Tinker cuando era chico, ¿no? Mis años mozos, lo jugaba al Tinker y me decían, no, otra vez el mazo artefacto, no, decían. Claro. Y tenía el monolito siniestro como único arsenal, así que imagínate vos, o sea, y yo ya estaba jugando la versión sin la Sitios Traitor, sin la Ancient Dome, así que imagínate vos que se quejaban de eso. Así que... Sí, mal. No, terrible, sí. Hay muchas cartas así que están baneadas que por un solo arquetipo. Sí. También tenés el Goblin Recruiter. Ese no está tampoco en el formato. Sí, Goblin Porque Recruiter. vos agarrás y podés acomodar todo. Vos Sí. podés acomodar todo el deck con los Goblins. Y hay una carta que es un encantamiento verde que se llama Fecundity. Que Sí. cada vez que creo que era que esa, la que cada vez que un bicho se moría, vos robabas Se una moría, carta. robás una carta, sí, estaba en el Quimera, en el viejo ¿Entendés? Quimera, sí. Sí. Ese. Si vos pones el Goblin ese que vos sacrificás Goblins y empezás a hacer maná, Sí, entonces vos haces un maná, robo carta, Sí, el bajo maná, skill robo otra prospector, carta, sí. bajo otro Goblin y así. sí, Skill Claro, Prospector, y como sí, vos acomodaste todo el mazo, claro. te reventó la cabeza. Sí, Te además, reventó la cabeza. y eso que estamos hablando de combo de Goblins, ¿no? El combo de Goblins, y no estamos hablando de la otra razón por Claro. la cual argumentaban que el Goblin Recruiter estaba baneado, por ejemplo en Legacy, que era la razón de que te hacía mierda el tiempo de ronda, ¿no? Que tanto los neófitos como los más Bien. expertos te agotaban el tiempo de ronda y así... Hay que acomodar todo un mazo. Claro, y así no es la canción, ¿no? Calculo que uno al tenerlo más pulido en Premodern, no vería la razón por la cual esa sea baneada, pero ahora que mencionas un combo tan básico como Fecundity y Screen Protector, bueno, ya ahí es palabra mayor. Después están las cartas esas que obviamente no vale la pena mencionar, pero hay que mencionarlas, como las cartas de Ante. O sea, hay cartas con Ante, por ejemplo, el ave enjollada esa, Hewlett Beard. Sí, las que eran de tipo apuesta. Claro, las de Ante, esa Rebirth, ¿no? También están esas. Después cartas que ya parecen cartas de Yu-Gi-Oh! Tipo Channel, ¿no? Sí, creo que era. Sí. Claro. No, y porque Channel es Channel, o sea, no, obviamente no sé, Vintage, es una carta de Vintage esas. Tenés cartas muy poderosas, Sí. por ejemplo, Balance es demasiado zarpado. Sí, es muy zarpado. Maná, es Sí. una locura lo que hace también. Sí, muy zarpado. Tenés la Street Mine, tenés la cantera. Obviamente, sí. Genial que Sí, cualquier tierra. tenés que tener, bueno, Vampiric Tutor no lo dijimos eso, pero eso de tener una carta en cualquier mano, Sí. cualquier carta que vos quieras. Sí. Sí, Las viejas como
vos decís, el ciclo de Ursa, que dio muchas cartas tan rotas. Creo que el ciclo de Ursa es lo más roto que hay, y que es lo que pasó últimamente en los formatos como el Legacy o Modern, con las últimas expansiones. Expansiones que sacaban cartas y tenían que bañar un montón de cartas porque era una locura. Es casi lo mismo. Sí, el caso más... Tenés la Academia Tolariana. Sí, ese es el caso más emblemático. Sí. Tenés Windfall, tenés Time Spiral, tenés cartas que son tan locas. Sí, el caso que mencionaste de la Academia es justamente uno de los más emblemáticos de esa de Ursa, ¿no? Hace que el mazo tenga nitro, ¿no? Tenga anexado una especie de artilugio de nitro tipo Rápido y Furioso, ¿no? No se me ocurre otra analogía, pero básicamente hace que sea turbo acelerado el mazo y altamente estúpido. Vos fijate que es legal la cuna de Gaia, y los mazos que hacen uso de ella se nota el power level, se nota y mucho, ¿no? Así que entonces bueno, son todas cartas que en su momento rompían mucho extendido, y era obvio que trayendo un extendido más grande lo va a volver a romper. Entonces directamente ya quedan afuera. Flash también, ¿tenías que acordar? Flash. Sí, Flash, sí. El infame. Esa comió Van no hace bastante ya en Commander también, pero bueno. Ya no está más igual. Ya no está más Flash. Así que. No, sí, es terrible. Hay unas cartas que obviamente están ya más de lo último, cartas rotas de lo último son el Mind Desire. Sí. Sí, bueno, esa carta fue infame por haber tenido uno de los baneos más rápidos de la historia de Magic, ¿no? Sí, eso. La verdad. Sí, fue uno de los showcase de lo que ya era una mecánica rota, que es la mecánica Storm, ¿no? O una, no diría rota es Dredge, por ejemplo. Yo diría muy poderosa. Vamos a ponerlo en ese sentido. Es poderosa. Sí. Así que bueno, ahora hablando de un pantallazo de lo que son cartas baneadas y los sets, vamos a hablar de lo que vos haces con los que mejor dicho uno hace con las cartas legales, que es armarse mazos. Y armarse mazos implica metagame. ¿Qué mazos son considerados en general, no solo en nivel local, sino en nivel más general, que pensás vos que serían los mazos top tier, los que uno se asegura que va a encontrarse en torneos o en reuniones en las que se juegue pre-modern? ¿Cuáles considerás serían los mazos más poderosos? ¿Y por qué? Tirame de 2 o 3. Top tiers tenés Landstill. Landstill es por excelencia un mazo control que roba con el Standstill y Factor Fiction. Es una cosa impresionante. Entonces constantemente tienen recursos. Counter acá, rompo acá, barro acá, counter acá, rompo acá, barro acá. Ese es así. Ese es uno. Pensá que uno que va a estar siempre. Es un mazo que de main se puede permitir cartas como Ira de Dios, Disenchant. Algunas versiones tienen Dismantling Blow, o sea que se puede permitir jugar ese tipo de cartas. Dismantling Blow, que en total sería algo así como pagar 6 maná, ¿no? Y también para destruir un encantamiento y volver a robar cartas. Después, bueno, una de las estrellas del mazo, si no la estrella del mazo es Standstill, ¿no? La parada, ese encantamiento de Odisea tan bonito. Y termina el juego la gran mayoría de las veces con Decreto de Justicia. Mejor dicho, el ciclo de Decreto de Justicia. Te caga palo con eso. Así que es un enorme decreto de justicia. Sí. Mínimo 5 soldaditos. Es un gran mazo. Es el típico control azul blanco mala onda, ¿no? Que requiere paciencia, requiere mucho conocimiento del metagame. O sea, te recompensa por conocer bien el metagame, a qué responder, a qué no.
Claro, cuándo robar, totalmente. cuándo quedarse en el molde, cuándo tirar la ira. Sí, sí, es un mazo que yo no juego, pero tengo buenos momentos jugando contra ellos. Te pone a prueba, ¿no? Tanto si jugás contra o con el mazo. ¿Qué otro mazo tenés en mente? Así es. Después otro más que tengas. Y bueno, el clásico y queridísimo Slime. Ah, nunca Como falla. todo el mundo lo conoce como Mono Red, Sí, sí, pero el Slime ese lo vas a encontrar siempre. El Slime sí. es un mazo, bueno, nada, con una curva muy buena para Sí. castigar al oponente y finiquitarlo con rayo directamente en daño directo. Sí, Muy rápido. una estrategia tan vieja como el tiempo, pero tan fresca a la vez, tan divertida, ¿no? Es fácil de jugar, difícil de masterear también, Sí. porque he visto jugadores de todos los niveles jugando esa versión de Slide, la de Premodern, y sí, es un clásico. Sí, además puedes usar Lightning Sí, Ball. tiene esas cositas. Sí, puedes usar Lightning Ball e incinerar en el mismo mazo. O sea, que el mazo se da ese lujo, ¿no? De tener tanta disparidad, ¿no? En cuanto a las cartas y aún así ser súper efectivo, ¿no? Sí, no, pero vos pensás que es el slide de por sí, que en extendido se hizo muy famoso en el 98-99, ¿no? Sí, sí. En esa época de extendido. Y ya Sí. en esa época no estaba creo que en el 99 fue que ya no estaba el Lightning Ball. Ya no estaba. extendido. Sí. Se usaba Sí. Shock. Claro, está. Qué Eran 2 grande. daños. Sí, qué grande Shock, sí. ¿Entendés? Sí, sí, Ahora, vos al slide le devolvés el Lightning Ball y mamita querida. Sí, ¿entendés? sí. Empezás a sentir la presión. Sí, no, es realmente muy poderoso, sí. Y podés seguir usando bola de rayos, por ejemplo. Claro, Es una carta que a mí me encanta, a mí particularmente me encanta por su simplicidad y por lo loco de la carta, ¿no? Hay muy pocas cartas que se parezcan tanto, incluso hoy en día, a la bola de rayos. Hay muy es pocos. agresiva. Sí, totalmente. Que también Es agresiva, imagínate con un tercer turno, ¿entendés? Sí. Te la casten y vos tratando de armarte un poquito y ya teniendo un Mofanati, un Jackal en contra, que pensás que te mató algo con un rayito, tercer turno bola, uy. Sí, es terrible. Sí, es muy bueno y es muy satisfactorio, ¿no? Para el que lo juega, porque también puede permitirse jugar, digamos, cartas que también requieren un poco más de expertise, como Grim Lavamancer, por ahí, Pergamino Claro. Maldito. No sé, Claro. corregime si me equivoco, pero hay algunas versiones que también juegan con la Barbarian Ring, puede ser. Sí, totalmente. Y Algunas veces se centran con la Barbarian Ring cuando no hay tanto Green Lavamasa, porque no sería como. claro. No es cómodo, ¿no? Sí, es un nombo. Sí. Claro, no interactúan Claro, muy bien. totalmente. Depende entonces que ahí ya es una cuestión de gustos, me imagino, porque si hablamos. Totalmente. Sí. Y bueno, ¿qué otro mazo consideras también uno de los más icónicos o no te digo top tier? Porque... A nivel nacional, Sí. te puedo decir a nivel nacional que vas a encontrar siempre Madness, el Lugen Madness. Sí. Yo tardé 3 torneos de los que solemos jugar en encontrarme en uno mismo 2 UG Madness distintos. Yo digo, al fin. Porque desde que empecé a jugar Premodern no me topé con ninguno. Y resulta que el último torneo me topé con 2. Y sí. Llevaste los dos juntos. Sí. A uno le gané y al otro no. Pero sí, fueron. El Madness es un mazo divertido, copado. Sí. Tiene esas interacciones de control y agresividad. Una agresividad rápida y un control con counter gratis o hard counter de muy poquito maná. Que
nada, que son difíciles de controlar, son difíciles de tratar de luchar contra eso. Claro, claro. Tipo, tiene counters como Days, ¿no? Un clásico. Y después tiene counters como Foil también. Totalmente. Se da el lujo de jugar Foil. Y encima lo podés jugar hardcasteado. O sea, lo he visto que lo han hecho y aún así También, dan cuenta de jugar más. Pero bueno, ¿quién les quita lo bailado también de hacer la interacción de estudio detallado? Me descarto 2, descarto Wonder y descarto Raijuana. ¿No? La raíz es una locura, todo por mana azul. O sea, todo sirve. es increíble, increíble. Bueno, diste un pantallazo de lo que era más o menos agro, control, midrange. ¿Algún mazo que sea combo, considerado combo, que gane así en un turno o dos después de juntar las cartas específicas que quieras nombrar? Como combos, mazo combos, tenemos. Hay. El que es más fácil, creo yo. No pensar cuál es el más fácil, pero el más fácil es el del Fluctuator, el Sí. de todos los ciclos. Sí, sí, sí. Ese es uno de los combos más fáciles que hay. Que también que tiene. Creo que ya lo sabes muy bien vos. Que Sí, 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 los juegos. por ahí tenés mala suerte. Sí. Mala suerte, no salen las cosas, pero Sí, sí, sí. generalmente salen. Sí, sí, es una de esas raras, es uno de esos raros casos. Solo he jugado un torneo con eso, calculo que el próximo lo haré, volveré a jugar con él, pero es uno de los raros casos en los cuales te podés salir con la tuya en combear en Magic turno 2, Sí. pero aún así la podés manquear. Y una de las razones es suerte, por cómo está el mazo. Sí. Tiene muy pocas maneras, sino muy... Pensar que Magic no deja de ser azar. Sí, sí, el componente de azar está presente, es lo que hace que no aburra nunca. Sí, en ese sentido es así. Claro. Entonces, o sea, lo que me pasa a mí es que como tenés muy pocas maneras de barajar tu biblioteca o de buscar ciertas cartas, sino que jugás más bien con las que vas cicleando y todo, es posible que no estés haciendo los ciclos, ¿no?, con las cartas correctas. Léase, vos necesitas más que nada ciclear con las cartas de criatura, con ese mazo, no con las de tierra. Y si te salen 5 de tierra seguida, 5 tierras seguidas, ahí ya estás empezando a transpirar porque hay una gran chance de que no te salgan, claro, de que no te salgan los 20 maná que necesitas, 22, claro, los 22 maná que necesitas para tirar el Drain Life, ¿no? Totalmente. Entonces, tiene mucho riesgo, pero aún así es un mazo de combo que es bastante icónico. También se me ocurren mazos como el del Draco iridescente. Es el del coso, el del encantamiento, claro, Sí, el sí, Draco sí, con sí. el encantamiento. Sí, 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 sí. Sí, Como igual, Electis. sí, igual van a aparecer las cartas en pantalla, pero se explica solo también el combo ese. Así que sí, también hay combo en el formato, o sea que tenés todos los tipos de Que si juegos. bien es uno de los combos que está bueno, pero sabes que no está tan usado, ¿eh? Ah, mira. Mira. ¿Y a qué se debe? Si bien está, ¿sabes? Porque me parece que por ahí prefieren más combos que tengan alguna forma de interactuar y controlar cosas así como el Full English Breakfast, que es el sí. mazo que usa Survival Sí, para encontrar un Bullrat Shapeshifter sí. y empezar a tirar las criaturas al cementerio y que el Shapeshifter Se pegue y transforma. gane. Sí, Pega y sí, gana sí. cuando, claro, pega y gana cuando hay un fake, la intocable cuando está Sí. en el cementerio, Claro. como replica la fake, pega y perdiste. Claro. Y lo que permite ese mazo es estar en una especie de paquete de mazo toolbox, ¿no? Claro. Que si bien la finalidad es combo, también podés ganar pegándole al oponente con los bichos. O sea, la vieja manera de toda la vida.
Así que creo que por eso es un poco más usado esa clase de combos. Ok. Bueno, y ahora estuvimos hablando un poco de mazos, ahora vamos a hablar de cartas, ¿no? Cartas concretamente. Hablamos de la lista de baneadas y haciendo una especie de espejo, ¿no? De aquella sección. ¿Cuáles serían los staples de Premodern? O sea, cartas que uno necesita o que son consideradas staples de Premodern, o absolutos clásicos, ¿no? No importa el precio o qué tan difícil sea de conseguir. Recordemos también a la audiencia que hay cartas de la lista reservada, muchas, ¿no? Por ejemplo, la Cuna de Gai está en la lista reservada. En ese caso, ¿se considera un staple de Premodern? Salvando el hecho del No precio sé, y nada. todo lo demás. Es una carta que si la tenés y podés usarla en algunos mazos, sí, obviamente, pero no. Por ejemplo, un Astil no usa una Cuna de Gai. Claro. Así que ya no es entonces. No es un estable. top-tier. Claro, al no estar en los mazos que más se usan, no siento que sean estables. Yo un Claro. estable para mí Sí. son las tierras, las Peinas. Las Peinas son unas estables. Qué por bueno, sí, empezar. qué bueno, sí. Sí, arrancaste por el tema de las tierras. Sí, las Peylands son staples indiscutidos. Quiero agregar acá las Sitios Brass. Totalmente. Hay un montón de mazos que la usan. Totalmente. Las Sitios Así que Brass. Brass es una estable de aquellas. Sí. Yendo a cartas de La no sean. necesitas. Sí. La necesitas. Yendo a cartas de no sean tierras, se me ocurre también. Porque si vos nos estamos dando cuenta mientras estamos hablando de esto, Sí, que necesitamos cosas que tienen maná de colores, ¿no? sí, Entonces, otro estable que se me ocurre a mí, sí. que siempre lo fue en extendido también, es el ave del paraíso. Sí, perfecto, sí. Sí, el pollo es un clásico y lo necesitas muchísimo acá. Sí. Y también, yéndonos por fuera de lo que es el maná, el tema maná, se me ocurre que en materia de removals, espadas en guadaña, por ejemplo. Sí. Muchos mazos con blanco lo Guadaña, utilizan. totalmente. Es otro estable y el mejor removal que existe en Magic. Sí, para mí sí. Mirá, soy muy fan del Pacto Exile, pero espadas en guadañas es otro tema. Es otro tema. Sí. No lo rampeás al oponente. Ya eso es. Tardás un pelín más en matarlo, pero no lo rampeás. Sí, totalmente. Bueno, está Lightning Bolt también, muchos mazos con Lightning rojo Bolt. la utilizan. Totalmente. Criaturas, bueno, hablamos de aves del paraíso. He visto elfos de Shanowar también, se usan mazos no necesariamente con que sean de elfos, ¿no? Claro. Claro. Por ejemplo, el Fires lo usa el elfo de Shanowar. Sí, He visto que lo utilizan, pero sí, yo creo que me quedaría más que nada con el hecho de ciertas tierras, como por ejemplo las Painlands. Se me ocurre también por ejemplo, la Reflecting Pool, también es en mazos con más de 2 colores. Puede ser, bueno. sí, la Reflecting. Vos pensás que siempre las tierras son necesarias. Sí, y este formato no es la excepción. Totalmente. No es la excepción. Claro. Después, sí. Una carta que creo que no se ve también tanto en los mazos, pero es una carta que está empezando a tomar poder no solamente acá. Sí. Yo sigo toda la escena mundial. Sí, Veo por todos lados, veo cómo juegan todo, que hay. Sí, lo otro. sí, es genial. Sí. Dures. Dures. Claro. Dures es una carta que Sí. una de las mejores de primer maná, es una de las mejores que hay. Sí, y hay varios mazos que están totalmente en offside cuando empezás vos y le tirás un Dures en el primer turno. Sí. Hablamos de Landstill y es una de las cartas que más le choca, ¿no? Porque no tiene casi criaturas, ¿sí? No es que no tiene ninguna. Después otra se me ocurre es Disenchant, la he visto de main en varios mazos, ¿no? Bueno, Sí, Disenchant y Naturalize comparten esa cosa de carta a tener siempre. sí. Porque es un formato que recurre mucho a los encantamientos y a los artefactos. Sí,
Y que mucho, Fíjate que necesitas eso. y lo usan de main. O sea, pensá que uno de los arquetipos más poderosos e icónicos de Premodern es justamente Sí, totalmente. es Recurring Survival. Y Claro. tenés 2 encantamientos de main. Está bien, si bien a la Nightmare es muy difícil de buscarla, Sacarse ¿no? encima. La Survival no. Entonces, bueno. No, ese tiene que volar enseguida. Claro, por lo Ese tiene que volar. menos con un Disenchant de main o un Naturalize de main te la sacás de encima. Así que bueno, entonces en conclusión, más que nada los staples serían cartas que están transversalmente en todos los mazos y el núcleo principal serían las tierras, entonces. Sobre todo si Tierras y el ave del paraíso sí. son como cartas que tipo, wow, me consigo esto y después ya podés empezar a pensar qué querés hacer. Sí. De ahí es mucho más fácil empezar a construir cualquier cosa o cosas que ya estén preestablecidas. Entonces, bueno, vamos cerrando con, habiendo hablado de las cartas que son legales en el formato, la lista de baneos y ciertos staples y arquetipos, sobre todo para el novato, ¿no? Para el newbie que sabe o no sabe Magic pero quiere incursionar en esto que es una suerte, digo yo, cuando a mí me preguntan sobre el formato, es que está concebido de manera casual, pero yo he jugado a sacarme los ojos con los oponentes. O sea, y mi oponente también quiere hacer lo mismo, quiere ganar. Entonces, si bien uno pone plata para los torneos, gasta tiempo, el lugar, aunque no es tiempo gastado, ¿no? Uno disfruta ese tiempo. Uno va con la intención totalmente de ganar. Aún así hay que tener en cuenta el presupuesto. En los últimos años se ha visto un incremento de popularidad en el formato. Una de las razones, creo yo, que es el precio de muchas de las cartas, ¿no? El precio de muchas de las cartas es lo que sea totalmente accesible, en muchos de los casos, por lo menos lo que es IRL, ¿no? O sea, en físico. Aún así hay que tener en cuenta el presupuesto. ¿Cuáles crees vos que son los 3 mazos, vamos a poner 3, que son los mejores para arrancar en cuanto a presupuesto, los más budget friendly? Bueno, el primero para mí es el Madness. El UG Madness. ¿El UG Madness? Es uno de los mazos. Es un mazo que, a ver, le sacás lleva una sola intuition como para ese Alpha Strike que necesita para ganar. El Madness yo creo que es uno de los mazos más fáciles de armar en lo que tiene que ver con plata. Sí. Y la única carta que sobresale por su valor, por su exorbitante valor, es la Intuition. Sí, terrible, sí. ¿Sí? Si bien es una carta que se necesita para generar ese Alpha Strike que tiene el Madness, no veo que sí o sí tengan que usarlo. No lo he visto cómo juega, lo he jugado yo. Algunas veces no es necesario, ni es necesario el Intuition. Sí. Así que el Madness es uno de los mazos más baratos que hay y que da bastantes resultados. Sí, mira vos. Sí, ahora que mientras estabas contando, sí, estaba recordando la lista estándar de Madness y no hay cartas caras. Por ahí alguna que otra es difícil de conseguir. Si no te moves en lo que es ámbito de tiendas o no conoces mucha gente, como por ejemplo se me ocurrió ahora el Days. O sea, si bien hay Days en todos lados, en cierta gente les podría resultar difícil conseguir. O, bueno, algunas que se salen un poquito de presupuesto, pero no tanto, como las Painland. Las Painland están arriba de $10 en este momento. Pero bueno. Nada, pero sería lo obviamente, ¿no? Obviamente cuando vos tenés las Painland, que son all frame. Sí. Claro, las que son all frame. Sí. Salen por ahí $10, pero vos sabés que están reeditadas y sí. vos conseguís, por ejemplo, la costa de Yavimaya en Origins, creo que era, sí, está en Origins, sí. $1.50. Sí, claro. $1.50. Claro. Sí, totalmente. Y después no hay tanto más, pues la Raíz Guana, el Perrito, Wonder, la Aquamigo, eso no
No valen. valen mucho. Así Sí, que. pero sí te rompen la Tomo cabeza. más. Si te llegan a pegar, te rompen la cabeza. Sí. Eso seguro, así que Sí, ahí te, eso ahí te, seguro. ahí te olvidás de la plata. Y otro mazo, un segundo mazo que consideres así budget friendly. Y si querés, vamos al control puro. Sí. Yo estaba pensando en el Landsteel, ¿sabes? Pero más barato todavía y que es bueno y que da resultados, si lo sabes jugar bien, es el Psychator. El Psychator V. Ah, mira. También, sí, ahora estoy pensando la lista y no hay nada. No, salvo que quiera los Saikato FNM esos Nah. no, no sé, Shadow Mage Foil original, no, salvo que Nah. quieras salvo que te quieras ir de tema, ¿no? Sí, es verdad, no tiene tanto. Totalmente, sí. El Psychator es otro mazo que es muy barato. Sí. Y si lo sabes usar. Yo tengo un amigo, Mariano, Sí, que es uno de los chicos que me ayuda también con toda la movida de Premodern, haciendo los streams. sí, sí. Él es un muy buen jugador de Psychator. Sí, lo he visto, sí, lo he visto jugar, Se le sí. plantaron mazos enfrente jodidos. Sí. Lo supo sacar adelante. Sí, he visto partidas largas, o sea, match largos, grindeados por él y sí. Gane o pierda, lo hace transpirar al otro, sí, tal cual. Sí, mal. Sí. Y sí, también, insisto, con un bajo presupuesto se puede hacer. No me acuerdo si lleva la Polute Delta, ese mazo. ¿Puede ser que lleve? Lleva Polutelta. Ah. Tenés, sí, ahí tenés que usar sí o sí Ahí tenés lo más caro. Editada en. Cans of Tarkir. Claro, Sí, eso sí. es algo carito, Claro, sí. pero. Sí, tenés razón, sabés que yo estoy pensándolo bastante, pero no, es necesaria esa fecha. Sí, la tenés que tener, sí o sí. Pero sacando eso, después no. Porque los removals no son caros, las criaturas tampoco. O sea, qué loco que menciones. Los counter tampoco, Sí, los robocartas tampoco. No. Qué loco, ¿no? El caso del Psychato, porque una persona hace muy poco me preguntó, mejor dicho, para Modern, ¿qué pasaría si reeditan el Psychato? ¿Sería igual de jodido que en aquella época? Y yo dije, mirá, el Psychato en aquella época no es que era tan jodido, hacía que cierta clase de juego sea como es muy accesible para los que no saben tanto del juego y se dieron cuenta de que el cementerio era otro recurso también a explotar, ¿no? Y que las cartas en la mano son todas prescindibles, ¿no? Y vos tenías el coraje de descartarte la mano completa con el Psychato y removerte todas las cartas del cementerio, ¿no? Entonces yo he conocido mucha gente que aprendió a jugar Magic de otra manera con ese mazo. Yo creo que eso fue lo que más contribuyó. No necesariamente hoy en día sería roto o algo tan poderoso. Yo creo que más bien fue testimonio esa carta y el mazo que la contenía de otra manera de jugar Magic. Y creo que vino en el momento justo porque después de eso vino el bloque Mirroring, ¿no? Que ya todos sabemos. Claro, eso fue un cambio. Sí, un cambio en Magic fue eso. Sí, fue un cambio switch en Magic. Muchos les gustó, otros no les gustó, pero bueno, ya la antesala de lo que era esa manera de jugar Magic ya se vio con mazos como el Psychato. Y bueno, para terminar, otro mazo más que consideres así accesible desde el punto de vista del presupuesto. Mira, yo creo que accesible, a ver, el slide puede ser muy accesible. Sí. Puede ser muy accesible si no usamos, por ejemplo, Oriales. Si nos centramos en monored directamente al monored cabeza, al slide cabeza. Sí. Si nos centramos en eso, es súper barato. Y de la misma manera podría ser el monogreen Stompy, el Stompy cabeza de siempre. Claro, el Stompy de 10 tierras, tenés razón. Ese es otro que es bastante barato también. Sí, porque no creo que necesites los cereales.
en el Stoneby. No, No, para nada. para nada, ¿no? No, para nada. Al contrario, necesitas que el jugador tenga el Elite de Sky Shadow, creo que era, ¿no? El Elite Sí, sí, Elite del Velo Celeste. Elite del Velo Celeste, Sky Shroud Elite, sí. Sí. Ese. Sí. Claro, vos necesitas que el oponente tenga el tierras no básicas, porque lleva 4. Así que, Sí, claro, sí. así que, por ejemplo, en vez de rompérselas, usa el Winter Orb para girárselas y te Claro. baja los dientes. Claro, y con la reedición, sí, del Winter Orb Eternal Master es mucho más accesible. Sí. Bueno, estamos terminando ya esta transmisión. ¿Me podría decir una conclusión de, en formatos eternos, por qué Premodern es uno de los mejores, a pesar de ser creado por un jugador de larga data? ¿Y por qué es mejor con respecto a otros formatos tipo, no sé, French Commander o Duel Commander, Old School 94, bueno, 93-94 o Tiny Leaders? O sea, ¿por qué Premodern y no otros? Premodern es un formato mucho mejor armado, te puedo decir. Mucho mejor armado, con Sí. mucha más cantidad de interacciones, muchos mazos. Sí, He puesto, mal. a pesar de que podés hablar de mazos históricos, también he puesto en el grupo de Facebook que tenemos. Sí, vamos a poner la dirección abajo. Sí. Cantidad de listas de mazos que jamás se vieron en la historia del Sí. extendido. Jamás. Y Sí. nada, contiene cartas icónicas, contiene cartas de la lista reservada, contiene mucha nostalgia. Escondidas también, cartas escondidas, ¿no? Cartas que mucho Totalmente. no ven un juego por fuera de este, y aún así son muy poderosas. Sí. Totalmente, hay pero cantidades de arquetipos. La verdad que es un formato rico. Es un formato muy rico, mucha cantidad de cartas, muchos mazos, mucha nostalgia, mucho de todo. Sí. Y es el núcleo de Magic, es el núcleo de la época dorada. Sí, para muchos la época dorada, insisto. Yo en este canal he repetido muchas veces que hoy en día es una época muy linda para el Magic, por la variedad que ofrece el juego en sí, en cantidad de cartas, y que muchas veces el corazón del juego mismo son los jugadores, ¿no? Por más que Sí. Wizards se mande cosas copadas como ahora estamos en la temporada de Time Spiral Remaster, perfecto, ha tenido una buena repercusión. Pero también se mandan macanas como sacar cartas que no tienen sentido y las banean a las 2 semanas. Pese a eso, saliendo baneadas. o van saliendo baneadas también. O sea, pese a todo eso, insisto que personalmente, bueno, ya lo comentaste vos, pero a mí, por ejemplo, también esa época representa para mí la época ahora del Magic, ¿no? No solo porque empecé a jugar ahí, sino porque la concepción que uno tenía del juego era una concepción muy fresca, ¿no? De dejarse sorprender, de cometer errores, y aunque hoy en día personalmente, ¿no? Yo lo sigo haciendo también, sigo teniendo errores como jugador, uno lo experimenta de otra manera. Entonces, y creo que Premodern te da la oportunidad de redimirte en ese sentido y aprender un poco más. Así que vamos a volver nosotros a hablar de Premodern en el canal para hablar más que nada detenidamente sobre metagame, mazos y jugadores. Recordémosle que vos también jugás Legacy, no tengo entendido. Jugás Legacy, así que te vamos a invitar a una Sí, los formatos Eternal son los que más me gustan. Sí. Los formatos Eternal son los que más me gustan. Sí, buenísimo. Entonces, no voy a negar que tenés estándar con arena y hay cosas raras. Sí. En Pioneer para jugar, pero sí. más amante de los formatos Eternal. Es que de eso se trata al final del día, ¿no? Hay gente detractora puede haber gente detractora de Premodern, como puede haber gente detractora de Pioneer, de estándar, ¿no? Bueno, la excepción, por ejemplo, es Brawl, que solo se juegan en arena y lo juegan los que juegan en arena porque jamás va a haber juego presencial,
¿no? Y si ves juego presencial, bueno, me equivoco, pero al fin y al cabo todo es Magic, todos estamos jugando el mismo juego, disfrutándolo, y esta es una manera más. Pero para cerrar, concluyo que es una manera especial, porque hay un fuerte componente personal. Así que, nada, ese es nuestro comentario final al respecto, a pesar de que vamos a volver a hablar más detenidamente de Promodern, específicamente de mazos o metagames. En la descripción del capítulo voy a poner donde se desempeña más que nada el metagame local argentino, y también la dirección del streaming que sale cada vez que jugamos Premodern. Así que Perfecto. buenísimo, Maxi, nos vemos la próxima. Te saludo a vos, saludo a la audiencia y nos Saludos vemos. a todos, gracias a vos también, Brian, por invitarme. No, por favor. Joya, la pasé de 10 y sí, Buenísimo. cuando quieran hablar de Pokémon, vos Sí. llamame que hablamos para la gente. Sí, perfecto. Buenísimo. Y bueno, nos vemos la próxima. Paz.